Hola, ¿qué tal amigos? Pues nuevamente el juicio del Chapo Guzmán se pone en las primeras planas bajo el reflector. Uno de los testigos en el juicio del Chapo Guzmán, su secretario, su brazo derecho, su brazo izquierdo, también así como es presentado, declaró que Enrique Peña recibió pagos por 100 millones. No sabemos si de dólares o de pesos, pero yo creo que va a ser de dólares. 100 millones no es nada para el presidente de la República, dirían algunos. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Y además aparece Calderón, aparece JJ Rendón, en fin, la verdad es que todos están embarrados en el juicio el día de hoy. Vamos a iniciar con el testigo, porque es importante también conocer la fuente, quién está dando esta información. El testigo es el que está ahí, junto al Chapo Guzmán, es un colombiano, Alex Cifuentes, y les decía yo que es presentado como una especie de secretario, uno de los operadores más cercanos al Chapo Guzmán, desde el momento en el que se fuga la primera vez hasta antes de su detención, ya unos años después. Y este colombiano es el que da toda esta información. Dice la nota: Cifuentes es un testigo peculiar del gobierno de Estados Unidos. Dijo que trabajó junto a Guzmán como su brazo derecho y también su brazo izquierdo en esos escondites desde el 2007, cuando estaba justamente escapándose del ejército mexicano. Ese periodo transcurrió entre el primer escape del Chapo de una prisión de máxima seguridad hasta su segunda captura en 2014. Tenía más de 7 propiedades, dijo el testigo, para esconderse en la zona del Triángulo Dorado en Sinaloa, y que vivió con él en varias casas de ellas. Tiene 51 años y tras su extradición a Estados Unidos se declaró culpable. El testigo Cifuentes ya guarda sentencia y busca cortar su pena cooperando con la fiscalía. Él decía que se presentaba como un secretario, que cuando trabajó con el Chapo, su rutina consistía en coordinar entregas de drogas a distribuidores de Estados Unidos o Canadá, colectar dinero y enviarlo a otros países para comprar más producto. Y entre otras cosas también de eso se encargaba Cifuentes, que incluso hasta atendía la cocina de vez en cuando, de acuerdo a sus testimonios. Bueno, él es el testigo que habló el día de hoy. Y ya cuando llegue este momento, vamos a este tuit con la cuenta de Alan Feuer, que es uno de los corresponsales que está cubriendo el juicio del Chapo, y dice lo siguiente. Le pregunta el abogado Jeff Lichman a Cifuentes: ¿el señor Guzmán pagó sobornos por 100 millones al presidente Peña Nieto? Y Cifuentes dice que sí. Y bueno, esto ha corrido obviamente como pólvora, tan pronto se dio a conocer en las redes sociales, ya está reproducido por varios lados. Continúo con una recapitulación que hace el propio Alan Feuer. En una reunión previa con el gobierno de Estados Unidos en 2016, Cifuentes primero le dijo a los fiscales que el Chapo había pagado 250 millones en sobornos a Enrique Peña, pero hoy el testigo en el estrado dice que no estaba seguro de esa cantidad. En esas reuniones previas, continúa el reportero, Cifuentes le dijo a las autoridades estadounidenses que una mujer llamada Comadre Mía o María había entregado 100 millones a Enrique Peña en octubre del 2012. Sin embargo, el día de hoy también dijo que no estaba seguro de la fecha. Entonces ahí tenía algunas confusiones y eso es lo que también trascendió en el testimonio. Y sin embargo, esto ahí se pospone porque se reporta que a unos 10-15 minutos después de que sale esta pregunta de Enrique Peña Nieto, se llama a un receso y luego continúa. Cifuentes, ya nuevamente en el testimonio, dijo que Enrique Peña fue el que buscó al Chapo y le pidió 250, ya aclarando las cifras. Esta fue la petición que hizo Enrique Peña. Él quería 250 millones y que el Chapo le ofreció 100 millones. El mensaje, le pregunta el abogado, ¿usted cree que el mensaje era para que el señor Guzmán no estuviera ya escondiéndose? Y bueno, dice Cifuentes, sí, eso es lo que Joaquín entendió y eso es lo que me dijo a mí, dando de entender que el pago era para estar tranquilos, para que el cártel y el propio Chapo estuvieran tranquilos. 250 les pidió, solo le dio 100 millones. Y bueno, ahí es donde termina esta parte de Enrique Peña Nieto y obviamente pues causa pues una gran duda y expectativa sobre todo cuál va a ser la reacción del propio expresidente, porque ya es un señalamiento directo hacia él.
ya no está el vocero, ya no está este vocero Eduardo, se me fue el nombre, el vocero que finalmente había dicho que no tenía nada que ver con el Chapo. Aquí finalmente hay un testimonio adicional. Pero ahora está el tema de la fecha, porque ahí se manejaba la fecha de octubre del 2012 y en ese momento Enrique Peña era presidente electo. Sin embargo, esto pudo haber sido un poquito antes, porque pues ahí aparece un personaje que participó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Pero antes de que vayamos con él, vamos también con otro contexto, y es esta nota que también sale el día de hoy, una revelación que hace el propio Cifuentes, donde además de este pago que se le hacía a Enrique Peña Nieto, también se le hizo o se le buscó hacer un pago a un señor que él denominó general de la Nación en México. No dijo el nombre, no lo cita, no lo menciona tal cual, es el adjetivo que utilizó. Alex Cifuentes, quien fue la mano derecha del Chapo durante varios años, dijo que Guzmán vio la oportunidad de sobornar al general cuando una empleada del cártel, Andrea Vélez Fernández, le dijo que tenía acceso al militar, descrito tan solo por Cifuentes como general de la Nación. Vélez, esta muchacha, Andrea Vélez, era dueña de una agencia de modelos en la Ciudad de México, dijo Cifuentes, y le presentaba a las mujeres al general en fiestas privadas que ocurrían los miércoles. El testigo explicó que Guzmán aprovechó para pedirle a Andrea Vélez que le ofreciera al general 10 millones para que lo dejara en paz. Si el general aceptaba la oferta, ella se llevaría incluso una comisión de 1 millón. Sin embargo, esto no ocurrió y bueno, el Chapo se molesta con ella, dice que le mintió y la manda a matar, algo que no cumplió Cifuentes. Y finalmente también se hace esta revelación en cuanto a este general de la Nación. Insisto, no se tiene nombre, pero lo importante es esta persona, Andrea Vélez, porque también aparece en otra parte del testimonio. Y les decía yo, eventualmente esto se relacionaría con la campaña presidencial del 2012. Lichman, por ejemplo, dice Alan Feuer, confrontó a Cifuentes con notas de su entrevista con autoridades estadounidenses en un momento anterior, esta de las que estábamos hablando, en donde él había dicho que su asistente personal, Andrea Vélez, esta misma mujer, había trabajado con el consultor político J.J. Rendón, quien era el encargado de la campaña presidencial de Enrique Peña de la parte de medios. De acuerdo con estas notas, en aquel momento, Cifuentes había dicho a los estadounidenses que Andrea le había enviado fotos de los maletines llenos de dinero. Lichman le preguntó por esos maletines y si esos estaban destinados al presidente Enrique Peña Nieto. En ese momento, el juez paró el testimonio por una objeción de los abogados. Entonces, pues también empieza a surgir esta información sobre J.J. Rendón. Él estaba en la campaña, no se sabe en qué momento él ya se separa completamente del equipo de Enrique Peña Nieto, entonces queda la duda si este momento fue antes para utilizarlo durante la campaña presidencial y el proceso electoral o fue ya posterior cuando Enrique Peña era presidente electo. Finalmente esa fecha tampoco se puede confirmar, pero tenemos también a este personaje donde pues J.J. Rendón, que tenía a esta persona trabajando para él, Andrea Vélez, que era también la dueña de este negocio pues de modelos, como lo señala también en el mismo testimonio. Pero eso no termina aquí, porque todavía falta otro personaje que es Felipe Calderón, que también aparece citado el día de hoy en estos testimonios. El presidente Felipe Calderón también fue acusado por el Chapo, de los abogados del Chapo, de tomar pues de recibir soborno de los traficantes de la droga. Jeff Lichman, uno de los abogados, le leyó a Cifuentes las notas de esta misma entrevista, de estas mismas declaraciones que había hecho en 2016, donde dijo que los hermanos Beltrán Leiva, los enemigos del Chapo, le habían pagado a Calderón para que los protegiera contra el Chapo. No hay más detalles, no hay más precisiones en este momento sobre lo que se ha dicho de Felipe Calderón en el juicio, pero también es este nombre que ha aparecido. Y mientras los Beltrán Leiva le habían pagado o le habrían pagado a Felipe Calderón para que los protegiera del Chapo, por el otro lado también aparece este otro testimonio del propio Cifuentes, quien dijo que 2 o 3 veces el Chapo le pagó a los militares entre 10 y 12 millones para lanzar una ofensiva contra los Beltrán Leiva. Entonces los dos bandos le pagaban al gobierno de Felipe Calderón. Uno para protegerlos y otro para atacarlos. Y así cobraban de los dos lados. Es el colmo, es increíble también cómo se ha manejado todo esto.
Y falta, insisto, todavía muchas precisiones, son declaraciones de lo que ha ocurrido en las últimas horas, los últimos minutos del juicio del Chapo Guzmán. Ya las implicaciones aquí en México todavía realmente no las conocemos, no sabemos si estos testimonios pudieran ser utilizados para iniciar procesos o algún proceso legal. Lo que sí se ha registrado es una declaración de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, en donde dice que ya están muy atentos a lo que se está diciendo por allá y de los eventuales alcances legales que pudieran tener. Incluso en los últimos días, también cuando se habló de los sobornos que eventualmente pudieron haber recibido los miembros del ejército, Ricardo Monreal puso lo siguiente: de $1 millón al mes era la nómina del cártel de Sinaloa para el pago de altos mandos de la policía y el ejército en el gobierno del PAN y del PRI, según declaraciones de testigos. El gobierno mexicano al servicio de un cártel, así cuando iba a terminar la guerra, dice Monreal. A México le urge un nuevo cuerpo de seguridad nacional y pública y emprender las investigaciones pertinentes, sobre todo en el marco también de la aprobación de la Guardia Nacional. A esto le respondió Osorio Chong, porque pues obviamente uno de los aludidos, y sobre todo en materia de seguridad en el gobierno de Enrique Peña, pues ese era, o lo que era, el supersecretario de Gobernación. Poner en duda, dijo Chong, la lealtad de las instituciones del Estado mexicano como la Policía Federal y el Ejército, fundamentándose en dichos de criminales que negociaron beneficios y protección con otros gobiernos, es muy delicado y grave. Es lo que señala Chong. La pasada administración detuvo y extraditó a varios objetivos prioritarios, mostrando su compromiso con el Estado de Derecho y la seguridad de las y los mexicanos. Entonces, esta respuesta, sobre todo esta que tenemos acá de Osorio Chong, yo creo que va a ser la que se va a utilizar principalmente para defenderse por parte de los priistas y de los panistas aludidos en este juicio, porque de alguna manera no les voy a dar la razón, pero sí necesita algo más. Sí se necesitan pruebas, para eso incluso es un juicio, para desahogarlas, y en el caso de que esto tenga implicaciones legales hacia todos los señalados, eventualmente los procesos tendrán también que desahogar sus propias pruebas en este sentido. Así que, de todos modos, en lo que se consiguen o no las pruebas, finalmente, ahí están los señalamientos, y la verdad es que la experiencia, cuando menos, que vivimos los mexicanos en general en esta estrategia contra la inseguridad, lo que vimos fue una falta total de resultados, y finalmente también nos damos cuenta que las cosas no se hicieron bien, y a estas alturas ya no sabemos si fue por incompetencia o fue por complicidades de los gobiernos mexicanos. Bien amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.